Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario se estará pasando esta charla. Es un honor para mí, por supuesto, formar parte de los disertantes en el ECON de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Lo que yo quería era aprovechar este tiempo de hoy en el cual me han honrado en involucrarme para contarles un tema que me parece importante. Todo el mundo está hablando, por supuesto, después de lo que hemos vivido, de este punto de inflexión de la humanidad, de esta rehumanización de la humanidad desde algún punto de vista. Todo el mundo está hablando de cuáles van a ser los cambios, de cuáles son los cambios que se vienen, los escenarios, por más que no tengamos la capacidad de definir escenarios probables, por lo menos mucha gente está tratando de descubrir los escenarios más o menos verosímiles, posibles, aunque sea poco probables. Pero a mí lo que me interesó era, para esta actividad, fue específicamente contar qué creo yo desde la especialidad nuestra, que es dinámica estratégica operacional, que ahora lo explico. Ahora voy a diferenciarlo de planeamiento estratégico tradicional. ¿Qué cosas creo y qué cosas creemos en nuestro equipo, en la Cátedra de Dinámica Estratégica Operacional de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad, así como también del CEADE, que es el centro que dirijo, el Centro de Estudios Avanzados en Dinámica Empresarial, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que depende del IADCOM, que lo dirige la doctora María Teresa Casparri, tan querida por todos nosotros desde hace tanto tiempo. Bueno, les decía, ¿qué cosas creemos nosotros con nuestro equipo que no van a cambiar? Y les decía que la especialidad la llamamos dinámica estratégica operacional. ¿Por qué? Porque esto reemplaza el concepto bastante discutido ya, inclusive hasta especialistas como Henry Misberg y varios han discutido, han puesto en duda en el safari de la estrategia, por ejemplo, cuáles son los nuevos modelos, etcétera. Pero lo que nosotros creemos es que no podemos decir plan porque lo que estamos buscando no es un plan, en todo caso sería el proceso de planeamiento, y por lo tanto lo llamamos dinámica, y tampoco lo llamamos estratégico solo porque necesitamos bajar a tierra, cable a tierra, y por lo tanto sería dinámica operacional, por lo menos. En nuestro modelo hay tres niveles, que sería el de la estrategia, el que tiene que ver con las decisiones no programables, que tiene que ver con las decisiones no estructurables, el de la táctica, que son las decisiones programadas o estructuradas en cuanto a cuáles son las variables que intervienen, los valores de esas variables, las interrelaciones entre esas variables, con lo cual, por lo tanto, se puede hacer un algoritmo, se puede hacer una cuenta, se puede hacer un software, se puede aplicar inteligencia artificial, y en el medio una especie de nivel de transducción de un tipo de energía decisional al otro, desde las estratégicas a lo táctico, de lo táctico a lo estratégico, que nosotros llamamos operacionales. Eso está discutible. Hay algunos que invierten esto porque confunden operacional con la acción, entonces dicen estratégico, táctico, operacional. Nosotros respetamos el modelo militar tradicional, no el de acá o el de hace pocos años, sino el de toda la historia militar internacional, que es estrategia, operación y táctica. Por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, se decide en lo estratégico pasar de una estrategia, digamos, político-diplomática a una estrategia de guerra. ¿En qué teatro de operaciones? Ahí en el medio, Canal de la Mancha, Mediterráneo Central, después entra el Pacífico cuando entra Japón, y en lo táctico sería, por ejemplo, bueno, en lo militar se divide táctico superior y táctico inferior, sería, por ejemplo, decidir que la invasión a Europa o la recuperación de Europa, en lugar de por Calais, se finge Calais, pero se entra por Normandía. Táctico superior sería el planeamiento o la programación de la invasión por Normandía,
y táctico inferior, combate cuerpo a cuerpo. Esto es, ¿por qué cuento un modelo militar? Porque esto es lo que aplicamos en las empresas todos los santos días, en empresas de carne y hueso, en empresas de todo tipo de nivel de desarrollo. A mí no me gusta decir pyme ni grande, las empresas no son pyme ni son grandes, están pyme o están grandes, es el devenir, no es el ser. Entonces, esto es lo que aplicamos en las empresas. Entonces decimos dinámica estratégica operacional. ¿En qué consiste nuestra materia y en qué consiste la especialidad y en qué consiste lo que hacemos en las empresas en consultoría? Consiste en lo siguiente. Las empresas tienen definida su estrategia, sí o sí. Ahora vamos a hablar qué es para nosotros estrategia, porque es una de las cosas que no van a cambiar, y en general eso está supuestamente bien formulado. Y nosotros tratamos de no meternos, tratamos de no decir que hacemos consultoría en estrategia, ni que enseñamos contenidos de estrategia, porque creemos que no podemos saber de, por ejemplo, Envasando, que es un cliente nuestro que fabrica materiales para packaging, materiales para envase, por ejemplo, para toda la industria yerbatera líder absoluto, o un 23 Seguro, que es un broker online, que empezó como seguros solamente de autos, ahora está en otros seguros más, está en vida, está en pymes, empezó en Argentina, ahora ya está en Colombia y en Chile, empezó con autofinanciación por su propio giro, eso se llama bootstrapping. Hoy ya hay empresas como nada menos que Mercado Libre, que ha hecho inversiones en la compañía, o en Colombia estamos trabajando con el laboratorio Siegfried, casi 700 personas, en la que el gerente general es Paulo Echeverry, gran amigo nuestro, con quien estamos trabajando, inclusive no solamente en la empresa, con un programa muy, muy importante de aplicación de todos estos esquemas, sino hasta inclusive él se interesa por el desarrollo y la renovación de los propios modelos con los cuales estamos trabajando. ¿Qué cosas no van a cambiar? Vamos al grano. Primero que todo, yo creo que lo que no va a cambiar es que, por supuesto, las empresas necesitan una estrategia. ¿Qué significa que una empresa necesite una estrategia? ¿Qué significa estrategia? Más que nada. Para poder hablar de estrategia de una empresa, que es una de las cosas que no va a cambiar, las empresas tienen que tener estrategia, porque si no son una hoja en la tormenta, y eso no va a ser. Será más o menos probable de que los escenarios en los que esa estrategia está planificada se den, pero entonces hay condiciones dentro de la estrategia que hay que ajustar como para tener la agilidad, la plasticidad, la flexibilidad, la libertad de maniobra de ser prosilientes, no resilientes. Resiliencia ya es una palabrita que me tiene a mí un poco cansado, para decirlo elegantemente, y es soportar el golpe, soportar un trauma, pero esto proviene de la psicología, proviene de la ingeniería, y poder recuperarse de un duelo, por ejemplo, psicológico, o un material, poder recuperar su forma original. Pero lo que pasa es que en las empresas, una vez que el golpe ya pasó, después es tarde. Pregúntenle a Blockbuster, por ejemplo, qué pasó con Netflix. Y así pensemos, ¿qué va a reemplazar? Porque ya hay competidores, a Netflix. ¿Qué va a reemplazar a los smartphones? No a un modelo, al smartphone como concepto. ¿Qué va a reemplazar a una turbina de avión? Por supuesto que va a pasar. Esas cosas no van a dejar de pasar. Esto va a seguir siendo así. Pero antes de hablar de estrategia, de las dos decisiones estratégicas que no van a cambiar, déjenme que les cuente el concepto de propósito o de finalidad última. Una empresa es una empresa sí y solo si está buscando crear valor económico, por lo menos, asumiendo un riesgo aceptable. Eso no es un objetivo, eso no es opcional, eso es obligatorio. Una empresa no es una empresa si no está buscando crear valor económico
medido como fuera, ROI, EBITDA, lo que fuera, retorno sobre inversión, asumiendo un riesgo aceptable. Después vemos que es asumir un riesgo aceptable. Algunas otras empresas, y esto ya es sí más optativo, en lugar de decir crear valor económico, ya con una concepción más importante de conciencia o de iniciativa social y ambiental, hablan del triple balance, lo que ya todos conocemos, de responsabilidad social empresarial, por ejemplo, y entonces económico, social y ambiental. Nosotros hace un tiempo que estamos hablando del quíntuple balance, en donde agregamos no solamente lo económico, lo social y lo ambiental, sino también lo público, por ejemplo, Arcor, a quien nos honra, quien nos honra muchísimas veces en pedirnos cosas juntos. Arcor es una persona jurídica con obligaciones, por ejemplo, de impuestos, impositivas, cargas sociales, etcétera, etcétera. O sea, hay que crear valor público. Y decíamos también el quinto, que era crear valor emocional. Sigue siendo crear valor emocional, recuperar la camiseta de la gente, recuperar el sentido de pertenencia. No solamente de los millennials, cuidado porque esto es medio mito, esto es en todas las edades, más después de las cosas que hemos pasado, especialmente en nuestros países. Pero ahora nosotros hemos incorporado un sexto, una sexta dimensión, un sexto eje, que es, esto es compliance, que es crear valor ético. Entonces ahora la finalidad última para nosotros, antes de lo estratégico, es crear valor económico, social, ambiental, público, emocional y ético, asumiendo un riesgo aceptable. Esto va a seguir así, por lo menos económico va a seguir así. Y lo de asumir un riesgo aceptable podrá cambiar el nivel de riesgo, pero el riesgo es una condición inherente a ser empresa, pero que es aceptable. Y acá los humanos nos diferenciamos para cada decisión en que es para cada uno de nosotros un riesgo aceptable. Quién sabe para uno de nosotros, a cualquiera de nosotros, un riesgo aceptable, un riesgo cualquiera es demasiado alto y entonces tenemos aversión al riesgo, o es insignificante y entonces tenemos propensión a asumir ese riesgo. Pero ¿qué pasa? No todos tenemos la misma actitud ante el riesgo. ¿Qué pasa en un directorio? ¿Qué pasa en un equipo gerencial? ¿Qué pasa en el estado mayor gerencial en una compañía en donde quien sabe las actitudes ante el riesgo, ante el mismo riesgo de la misma decisión, por ejemplo, incorporar un nuevo producto, meterse en un nuevo mercado, es diferente para los distintos miembros de la coalición gobernante? Y esto puede ser una fuente de conflicto. Esto no va a cambiar. O sea, el hecho de tener que resolver actitudes de unidireccionalidad, de alineamiento con respecto al riesgo empresarial, es uno de los temas, y esto es un tema cognitivo, no solamente económico, y no solamente cultural, y no solamente organizacional, esto es un tema que no va a cambiar. Pero vamos entonces ahora a lo estratégico. Una vez que decidimos que esta es la finalidad última de una compañía, ya sea solamente lo económico, asumiendo un riesgo aceptable, o triple balance económico, social y ambiental, asumiendo un riesgo aceptable, cosa que siempre sigue jugando, o el quíntuple, como decíamos en nuestro equipo hasta hace poco tiempo, económico, social, ambiental, público y emocional, o ahora el sexto eje, que es lo ético y que es compliance y que para nosotros es muy importante. Y entonces ahora viene lo estratégico, ¿en qué negocio? Y esto no va a cambiar. La decisión de en qué negocio está la compañía no va a cambiar, no puede cambiar. Es la estrategia de portafolio. Esta es una de las dos decisiones y únicas dos decisiones realmente estratégicas. ¿En qué negocios estamos? Es la que está más próxima a la finalidad última o el propósito, que es lo que estábamos hablando antes. Y ahora viene la estrategia competitiva, que es realmente la forma más fácil de explicar lo estratégico. ¿Qué es estrategia competitiva? Es el manejo del conflicto competitivo.
Por eso es estratégico. Es el conflicto contra otro competidor, directo, indirecto o sustituto. Directo, Coca-Cola contra Pepsi. Indirecto, Coca-Cola contra cerveza. Sustituto, Netflix contra Blockbuster. O sea, adiós, el otro fue, lo sustituyó, no está más. Morreu, fue embora, como dicen acá cerquita, 2 horas de vuelo, cuando se restablezcan los vuelos. Entonces, lo que es más fácil de entender es la estrategia competitiva, que tiene que ver con la diferenciación. A ver, ¿por qué es más fácil de entender? Porque si no tengo un competidor, o sea, una voluntad opuesta, no necesito estrategia. Me alcanza un plan, me alcanza un programa. Necesito estrategia, casualmente, porque tengo un competidor que tiene objetivos simétricos a los míos, contradictorios, y que tiene medios para aplicar en contra de mis medios, para lograr sus fines o sus objetivos y que yo no logre los míos. Por lo tanto, es más fácil comprender el conflicto desde lo estratégico competitivo. Pero volviendo a la diversificación, ¿en qué negocios estoy? Cuando Arcor decide, por ejemplo, incorporar la Serenísima, incorporar un joint venture hace mucho tiempo con Bagley, incorporar, por ejemplo, la línea Águila, o los desarrollos orgánicos de los productos que tiene, cuando Arcor decide, Arcor o cualquier empresa, su portafolio de negocios, está decidiendo su portafolio de conflictos competitivos. Entonces tengo que volver a la estrategia competitiva. Estrategia de portafolio, todo el portafolio de negocios, estrategia competitiva o estrategia de diferenciación, diversificación, diferenciación, es la estrategia de cada elemento de mi portafolio de negocios. Pero ¿qué es diferenciación? Y acá hay un tema muy importante, y esto no va a cambiar, que nos diferencia de lo que tradicionalmente se entendía por diferenciación. Tradicionalmente, internacionalmente se entendía que diferenciación era ventajas competitivas que estaban alojadas que siguen, porque siguen estando las ventajas competitivas como clave de la diferenciación, pero no solamente ventajas competitivas, estaban alojadas, están alojadas en la arquitectura mental de la demanda, del cliente. ¿De qué cliente? Y bueno, esto aplica business to business, o sea, empresa a empresa, si el cliente es una empresa, business to consumer, empresa a consumidor, si el cliente final es un consumidor o un usuario final que va a consumir el producto, lo mismo que una empresa que lo puede usar como un insumo para producir otro producto, o sea, empresa a empresa, business to business, empresa a consumidor, business to consumer, y hay una tercera línea que mucha gente no se da cuenta que es diferente, que es business to trade, o sea, empresa al canal, a canal de distribución, que ahora después, en un minutito, vamos a tratar de profundizar un poquito más y hablar, por ejemplo, de omnicanalidad. Esta era la forma de considerar la diferenciación hasta hace poco. No tampoco, pero últimos años. Nosotros incorporamos otro concepto adicional y complementario, de diferenciación, que es la diferenciación interna, para adentro, en capacidades distintivas, ventajas competitivas afuera, capacidades distintivas adentro. Esto tiene que ver con qué cosas sabe / tiene la empresa, por ejemplo Arcor, que no sabe / tiene un competidor. O sea, estas son capacidades, ya sea, por ejemplo, de know-how o de activos físicos. ¿Qué relación hay entre una y la otra? Bueno, por ejemplo, imaginémonos que mi mujer, fanática de bonobón, quiere encontrar un bonobón hasta en la peluquería, en la tintorería, no solamente en el kiosco y en el supermercado y en el almacén, sino que quiere que haya un bonobón, como decía Coca-Cola hace muchos años, a un brazo de distancia del deseo, en cualquier lado. O sea, que tiene que estar distribuido
para que Claudia lo encuentre en cualquier lado. Encontrarlo en cualquier lado es uno de los atributos que Claudia espera de en su demanda, en su demanda de su producto ideal. ¿Qué tiene que tener Arcor para poder cumplir con esa demanda del lado de la demanda, del lado de Claudia? Y tiene que tener una capacidad, un know-how y la cantidad infernal de cosas físicas, cadena de frío, de transporte, de lo que fuera, de control de stocks, de lo que se les ocurra, infernal de forma tal de poder dar cuenta de la capilaridad de distribución que eso requiere. O sea, esto es una capacidad distintiva que Claudia ni se da cuenta que tiene que tener Arcor. Cuando estamos en un 2-3, por ejemplo, el hecho de que el objetivo de ventaja competitiva de un 2-3 en cuanto a su vínculo con el potencial asegurado o con el asegurado, por ejemplo, en una póliza de un auto, sea la absoluta y total empatía, para eso, hoy en día, en un producto online como es este, requiere hoy en día una base tecnológica, un soporte tecnológico de lo último de transformación digital que se le pueda ocurrir a cualquiera que está en este tema. Cuando hablamos de design thinking, estamos hablando de demanda y de oferta, todo junto. Design thinking no es un problema tecnológico, es un problema estratégico de toda la cadena de valor. Esto no va a cambiar. Entonces, no va a cambiar que hace falta tener clara cuál es la finalidad última o el propósito de la empresa como un todo. No va a cambiar que vamos a tener que estar pensando en qué es un riesgo aceptable. No va a cambiar que distintos seres humanos vamos a tener cognitivamente, culturalmente, antropológicamente, etnográficamente, si ustedes quieren hacerlo más sofisticado, una actitud diferente ante el riesgo. ¿Qué vamos a tener que resolver? No va a cambiar. No va a cambiar la necesidad de tener una estrategia, de tener clarito en qué negocios la empresa quiere estar. No puede cambiar jamás si esa es la estrategia madre. En qué negocios quiere estar significa en qué conflictos competitivos decide arriesgar sus recursos. No va a cambiar. Entonces, en cada uno de esos conflictos competitivos, en cada uno de esos negocios, por ejemplo en Arcor, en chocolatería, en ahora en la introducción de Serenísima, en todo lo tradicional de, por ejemplo, harinas, galletas, etcétera, en cada uno de esos va a tener que tener, y esto no va a cambiar, una estrategia competitiva, o sea, diferenciación. No va a cambiar esta dupla de estrategia que es complementaria para Golmo, diversificación, diferenciación. Entonces, en diferenciación, que ya lo hablamos, 3 cosas, ya dijimos 2. Capacidades distintivas para adentro, ventajas competitivas para afuera, barreras de protección contra la imitación competitiva de competidores directos, indirectos o sustitutos en modelos business to business, empresa a empresa, business to consumer, empresa consumidor, usuario final, business to trade, empresa al canal. Y desde el punto de vista de la estrategia de portafolio, de diversificación, que fue hace 1000 años mi tesis del doctorado en ciencias económicas, estamos hablando de fundamentalmente 3 o 4 objetivos estratégicos como máximo, que son fundamentalmente ingresar a un negocio en el que todavía no estoy. Segundo, construir, o sea, invertir agresivamente en un negocio en el que entro. O mantener solamente, selectivamente, de forma tal de quedarme como estoy sin crecer demasiado. O desinvertir, que el extremo es abandonar. O sea, ingreso, invierto fuerte, mantengo, abandono. Todo tiene que ver con inversiones. Todo lo que tiene que ver con la estrategia de portafolio tiene que ver con inversiones. Con lo cual imagínense que esto es un tema absolutamente cross. Esto no es un tema de marketing, no es un tema de finanzas, no es un tema de producción, no es un tema de IT, no es un tema de gente, es un tema cross. Y esto
no va a cambiar, pero tiene que cambiar ahora, rapidísimo. La mentalidad de gestión por funciones verticales tiene que cambiar y después no va a volver a cambiar a una mentalidad de gestión por procesos, cross, de cadena de valor. Siempre fue, solo que no nos dábamos cuenta de toda la metodología disponible que hay para pensar en términos de cross, de transversalidad entre funciones. El tema es, siempre fue y no va a cambiar. Ahora lo estamos sacando a luz, no estamos más diciendo gestión de procesos, como decimos gestión de proyectos o gestión del cambio, change management, project management. Estamos no diciendo process management, estamos diciendo en inglés management by processes, o sea, gestión por procesos. Pensar cross, pensar horizontal. Entonces, propósito, crear valor sostenible y sustentable. Sustentable puede ser económico o todo lo que dijimos después, o sea, social, ambiental, público, emocional, ético. Propósito, estrategia madre, o sea, diversificación, o sea, estrategia de portafolio de negocios, que tiene que ver con portafolio de conflictos competitivos, o sea, estrategia competitiva, que tiene que ver con capacidades distintivas, ventajas competitivas y barreras de protección, para, en función de cómo nos va contra nuestros competidores, desde el punto de vista económico, financiero, etcétera, 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 entonces decidir en la estrategia de portafolio, ingresar, construir agresivamente o invertir agresivamente para crecer, o mantener, o desinvertir más rápido, más rápido o más lento, pero lo más rápido que uno puede imaginarse es desconectar el producto, por ejemplo, en este mismo momento. Desconectar hoy. Y entonces ahora tenemos que entrar en un tema que me interesa muchísimo como contador, que es el tema de los intangibles, que es otro tema que no va a cambiar. Y no sé si es buena noticia, déjenme que tome un poco de agua. ¿Qué hacemos con los contadores con los intangibles? No va a cambiar este problema. Tenemos que pensar que tenemos un problema y que no va a cambiar este problema. Por ejemplo, ¿cuánto vale una marca? No me digan en épocas de tremenda fricción competitiva, rivalidad competitiva, comoditización competitiva. Por favor, no me digan que una marca vale el valor actual de 5 años de utilidades futuras, porque realmente eso es insostenible. ¿Cuánto vale una marca? No tengo la más remota idea en un mundo que cambia a la velocidad de la complejidad con la cual está cambiando. Entonces, hay muchos intangibles, no solo marca. Por ejemplo, empecemos con marca y dejémosle ahí, marca. Segundo, ¿cuánto vale el sentido de pertenencia? ¿Cuánto vale la camiseta de nuestra gente? ¿Cuánto vale el sentido de propiedad? Que la gente nuestra diga, esta empresa es mía, por más que hayan entrado hace 2 meses a una posición sin demasiado nivel de autoridad. Pero además hay más intangibles, marca, mística, llamamos al sentido de pertenencia. Es cuando realmente está trabajada la camiseta. ¿Cuánto vale la credibilidad, la confianza en sentido amplio? O sea, el crédito en sentido amplio, pero no el crédito con el banco. El crédito, por ejemplo, con el ANMAT, que puede tener un laboratorio, la credibilidad con el ANMAT, la credibilidad con los municipios de las distintas localidades del país, la credibilidad con las sociedades científicas o sociedades de distintas especialidades médicas que pueda tener un laboratorio, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cuánto vale la confianza en sentido amplio? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo la evaluamos? ¿Cómo la valorizamos? ¿Y dónde la imputamos? Pero sigo, ¿cuánto vale el tiempo? Estamos acostumbrados a pensar en el valor tiempo del dinero, pero es al revés. Pensemos en el valor dinero del tiempo. ¿Cuánto vale tener un mesecito más
de anticipación, cuánto vale tener un mes de anticipación para lanzar un producto antes de que lo lance un competidor, directo, indirecto o sustituto, business to business, business to consumer, business to trade. ¿Cuánto vale? Ahora para el otro lado, tener la capacidad, la posibilidad de amortizar una planta un año más sin necesidad de cambiarla porque no va a quedar obsoleta. Pero hay más todavía. ¿Cuánto vale la información? Como activo intangible, la información disponible, no el conocimiento que es know-how. Saber, estar enterados de que salió tal máquina de hacer blisters en Canadá o de cápsulas blandas en Dinamarca para un laboratorio. ¿Cuánto vale estar enterado de eso? ¿Cuánto vale estar enterado para, por ejemplo, un laboratorio que tiene el vínculo con los médicos y con las sociedades, etcétera? ¿Cuánto vale tener noción, estar enterado que, por ejemplo, cualquier empresa de tecnología lanzó un nuevo programa muy avanzado de CRM, de Customer Relationship Management, o todo lo que tiene que ver con transformación digital, disponible para incorporar en la compañía, que existe esto nuevo? Pero esto es información. Conocimiento es cuánto vale tener el mejor en finanzas, cuánto vale tener el mejor en marketing, cuánto vale tener el mejor en mantenimiento de planta, cuánto vale tener el mejor en investigación y desarrollo, cuánto vale tener el mejor, yo no digo área de recursos humanos, nosotros decimos CIGDI, Centro de Integración Grupal y Desarrollo Individual, CIGDI, Centro de Integración Grupal y Desarrollo Individual. En 123 Seguro se llama así. Bueno, y sigamos. ¿Cuánto vale la organicidad, que no es organización? Esto no va a cambiar. No va a cambiar la necesidad de organicidad. No va a cambiar la necesidad de organización. Tener un organigrama muy clarito, bien clarito. Esto es finanzas, esto es producción, esto es manufactura o producción, esto es comercial. Esto, por supuesto, no va a cambiar la necesidad de tenerlo, pero tampoco va a cambiar la necesidad del acople entre las áreas. Pueden ser que cambien los esquemas de organizaciones un poco más flexibles, más circulares, pero en definitiva estamos hablando de formas diferentes de organización que van a pasar más por un lado más de organicidad, que viene de órgano, de organismo, o más de organización, que viene más de orden. Pero esto no va a cambiar cómo nos estructuramos para gestionar la compañía. Pero ¿qué pasa con la capacidad de maniobra? No va a cambiar y cada vez va a ser más necesario, pero no va a cambiar la necesidad. Siempre fue, lo que creemos es que es todo nuevo, pero es que no es nuevo. La necesidad de tener flexibilidad, de tener plasticidad, pero no solamente administrativa, plasticidad mental, plasticidad de entender que hay 5 niveles diferentes de aprendizaje. 5. Aprender, aprender, no va a cambiar. Aprender a desaprender, no va a cambiar. Aprender a reaprender, porque si no me quedo en la mitad del río. 5, aprender nuevas formas de aprender. Esto siempre fue. No creamos que ahora nosotros descubrimos el mundo moderno. Siempre fue así, siempre fue así. Lo que pasa es que nos damos cuenta, descubrimos cosas, pero que siempre estuvieron los temas de diferenciación, por ejemplo, en algún mercado en el Shuk de Jerusalén, hace 3000 años, un alfarero enfrente de otro alfarero del otro lado de la calle de tierra. ¿Cómo me diferencio para que me compren a mí y no a él? Nunca cambió, fue siempre así. Y esto no va a cambiar. Y hay otra variable que me importa muchísimo que tiene que ver con la estabilidad, es otro activo intangible. En toda empresa hay y va a seguir habiendo variables críticas para medir el desempeño de esa compañía. Podrán cambiar cuáles son, pero siempre va a haber variables críticas para medir el desempeño de esa compañía. Esas variables pueden ser muy volátiles o pueden ser estables. La estabilidad, para el bien o para el mal, para la suba o para la baja,
es un activo intangible porque la estabilidad, o sea, una varianza chica, una dispersión chica con respecto a la media, nos sirve como para planificar mejor, para programar mejor, para proyectar mejor. Si bien ya sabemos que en este momento pensar en escenarios futuros, consecuencia de extrapolaciones del pasado, es un riesgo demasiado alto, pensar que se va a repetir el ayer en extrapolaciones con la correlación que fuera de las variables, es un riesgo demasiado alto. Estamos hablando no de análisis de proyectiva, no análisis proyectivo, sino análisis de prospectiva. Decíamos antes, cómo inventamos futuros verosímiles, creíbles. ¿En dónde? En los mercados. ¿Y qué cosas no van a cambiar en los mercados? Hasta ahora dijimos, no va a cambiar la finalidad última, no va a cambiar las dos decisiones estratégicas, en qué negocios estamos y por qué nosotros, por qué nos diferenciamos para adentro y para afuera. No van a cambiar, no va a cambiar la necesidad que tenga de tener en cuenta que estamos hablando riesgo aceptable, no va a cambiar tener que enfrentar esa decisión, no va a cambiar lo que no sabemos qué hacer con los recursos intangibles y que van a seguir siendo recursos cada vez más importantes para la creación de valor. Pero ¿qué va a pasar en los mercados? No va a cambiar que los mercados estén segmentados. No va a cambiar que la demanda sea heterogénea. No va a cambiar que no todo el mundo quiera el mismo smartphone como su smartphone ideal. Siempre va a haber diferenciaciones en cuanto a cuál es la demanda de cada uno, su producto ideal, su satisfactorio ideal. La demanda, por más que cada vez se parezca más, nunca va a ser igual, nunca va a ser homogénea. Vamos a tener que seguir descubriendo segmentos de mercado. Está mal pensar que las empresas segmentan el mercado. No va a cambiar que vamos a tener que seguir descubriéndolos. No va a cambiar el hecho de que dados los segmentos que hemos descubierto, vamos a tener que elegir a cuál vamos a apuntar nuestro producto o nuestra oferta, ya que no podemos tener un producto para cada segmento que descubramos, porque hasta puede ser incompatible desde un problema de no credibilidad estar en un segmento, por ejemplo, de alta gama y estar en un segmento de precio. Absolutamente que la única variable sea precio, cuidado que el que compite por precio se funde. Con lo cual esto nos lleva a que no va a cambiar nuestra postura de que las tres estrategias genéricas de Porter en realidad son una, que es solamente diferenciación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque dije lo del que compite por precio se funde. Fíjense, Porter mencionó que hay tres estrategias genéricas, lo escribió en sus libros: diferenciación, liderazgo en costos y nicho o enfoque. Dejemos diferenciación porque yo creo que es la única. Pensemos en liderazgo en costos. Si yo lidero en costos, tengo dos alternativas: o traslado mis mejores costos a un mejor precio y entonces me diferencio por precio, o no lo traslado, me lo guardo, me guardo el margen, porque me van a comprar. No existe. Esta cross, out, no fue abandonada, esta no existe. Sigo solamente con diferenciación. ¿Y qué significa nicho o enfoque? Significa descubrir qué es un nicho. La gente lo confunde con segmento. Descubrir un segmento, sí, pero lo suficientemente chico como para que no le interese a una empresa que está grande, y lo suficientemente grande como para que le interese a una empresa que está pyme. Acuérdense que las empresas no son grandes ni son pymes, están grandes o están pymes, es el devenir, no es el ser. Entonces vamos a tener que estar pensando en los segmentos. Vamos a tener que seguir pensando sí o sí que esos segmentos van a ser empresas o van a ser consumidores finales o van a ser canal. Los canales están segmentados en cuanto a sus expectativas diferentes porque quieren de los proveedores que les venden cosas para ellos revenderlo. No todos quieren lo mismo.
pensar que la demanda es homogénea es una irresponsabilidad gravísima. Ni hablar business to business, no todas las empresas quieren lo mismo no todos los bancos quieren el mismo core bancario, no todas las empresas quieren el mismo, digamos, qué sé yo, horno o caldera o lo que fuera. Y business to business, perdón, y business to consumer, no todo el mundo quiere la misma mayonesa, ni la misma computadora, ni la misma escuela para sus hijos cuando empiezan la primaria o la secundaria o la misma universidad. Estamos segmentados. Entonces, no va a cambiar. No va a cambiar que vamos a tener que optimizar el poder de negociación con nuestros proveedores. No va a cambiar que vamos a tener que optimizar el poder de negociación con los canales que nos arrimen, que nos acerquen, que nos aproximen a nuestro cliente, sea una empresa o sea un consumidor final o un usuario. No va a cambiar. No va a cambiar la necesidad de tener en cuenta el impacto de lo macroeconómico en nuestros mercados específicos y en los segmentos que componen nuestros mercados específicos. No va a cambiar. No va a cambiar que cada vez va a haber más, no va a cambiar la convergencia que se está produciendo hace muchos años entre sectores diferentes de los que se llamaban sectores económicos, sectores industriales. Y aparecen, por ejemplo, los nutracéuticos, que es una mezcla entre alimentos y farmacéuticos. Pero hace mucho tiempo que estas cosas empezaron, no es nuevo, no nos creamos que descubrimos la modernidad, por Dios, para colmo nos creemos que estamos en la era del conocimiento, y eso es una falacia, estamos en la era del desconocimiento, la humanidad puede estar en la era del conocimiento, pero nosotros que estamos acá en esta charla, que seamos 2 o seamos 1000, en la medida en que la humanidad, como una entelequia que no sé qué es, como una totalidad, crece entre lo que sabe como inteligencia colectiva, si existe una cosa como tal, o cognición social, si existe una cosa como tal, que yo creo que existe, en tanto en cuanto la humanidad sepa más, nosotros, 1, 2, 7 o 1000, necesariamente no podemos seguir la tendencia de crecimiento del conocimiento de la humanidad. Por lo tanto, nosotros nos vamos quedando en esta diferencia de curvas atrás y cada vez más entramos en la era del desconocimiento y cada vez sabemos menos de lo que el total de la humanidad sabe más. Entonces es la era del desconocimiento y para colmo es la era del instante, de lo fugaz, de lo efímero. Pero esto, ¿cuánto tiempo hace que es así? No es por la pandemia, no es por la transformación digital, hace años y años y años, solo que nos estamos creyendo que estamos descubriendo la modernidad, que para colmo otros la llaman la posmodernidad. Pero además, no va a cambiar el concepto de cadena de valor armado en 2 grandes alas. No va a cambiar el concepto de canales de distribución físicos y digitales. Ya lo tenemos, por eso digo no va a cambiar, ya lo tenemos, ya cambió. No es solamente físico, también es digital. Pero además esto, para el otro lado, tampoco va a cambiar en cuanto a lo que tiene que ver con canales de provisión, también físicos y digitales. Por lo tanto, todo esto no va a cambiar. El tema es cómo nos estamos preparando para esto, qué cambio cultural tenemos que producir en nuestras mentes, en lo racional y en lo emocional, que son inseparables. Como dice López Rossetti, somos seres emocionales que razonan. ¿Qué tenemos que producir en nuestras culturas internas como para poder enfrentar estas cosas que, si bien no van a cambiar, cada vez se hacen más imprescindibles como para poder pensar que somos una empresa en marcha? Entonces,
Este es el tema fundamental de la especialidad dinámica estratégica operacional. Este es este es el foco de atención fundamental del CEADE, del Centro de Estudios Avanzados en Dinámica Empresarial, que tengo el honor de dirigir gracias al decano, al doctor Palen y a la doctora María Teresa Gasparri, y a, bueno, y a las autoridades de la facultad, en donde estamos trabajando específicamente en esto, en lo que tiene que ver con estrategia ejecutable. No va a cambiar que las empresas tengan que tener estrategia y que la estrategia se tenga que ejecutar. No puede cambiar. Pero recuerden que estrategia es una palabrita polisémica que puede tener muchos significados diferentes, pero que tenemos que tener una claridad absoluta cuando hablamos de estrategia. Estrategia es en qué negocios estamos y por qué nosotros y cómo innovamos de forma tal de que podamos seguir diciendo, aquí estamos, somos nosotros, y cada vez estamos mejor, mejor y mejor. Y esto tendríamos que aplicarlo al país. O sea, ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Por qué nosotros? ¿Cómo logramos una visión comprendida, compartida y comprometida, en la que se apunte, por supuesto, al bienestar general, pero a través de esta forma que sin institucionalidad, sin democracia, sin libertad, no se puede trabajar como se debe trabajar para que estas decisiones las podamos tomar ante la creatividad y la innovación que nos permite la disidencia sana. O sea, poder disentir en unidad. Poder disentir en unidad. Eso es instituciones y eso es democracia y eso es libertad. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar. Bueno, estoy a disposición de todos ustedes para cualquier profundización que quieran sobre este tema. Recuerden, la materia es dinámica estratégica operacional, está en el grado, está casi siempre, por lo menos una vez por año, está en el máster, en el MBA, que dirige el doctor Catalino Núñez. Está en varias oportunidades, lo estamos haciendo también en el departamento de doctorado y de postdoctorado, y eso también es la doctora María Teresa Gasparri, y estamos tratando de incorporar a la gente de psicología. También tengo el honor de tener un doctorado y un postdoctorado en psicología en la Universidad de Buenos Aires, y con la doctora Maribel Miculí, que estamos tratando de hacer un acople para que también podamos hacer cosas en el CEADE con la Facultad de Psicología. Porque en definitiva, ¿saben qué? Todo esto es psicología. Porque en definitiva, ¿saben qué? Todo esto es cognición, todo esto es confianza, todo esto es emoción. No solamente razón, que también es psicología. Chao.